Estamos aprendiendo a adaptarnos a los nuevos sistemas y procesos emergentes, e identificar y fomentar las habilidades adecuadas para este nuevo mundo será clave. Debemos preguntarnos a dónde queremos llevar a la sociedad. Tenemos la oportunidad de trazar un nuevo rumbo para este nuevo mundo. Este giro nos permite reestructurar nuestras prioridades y formas de vivir para definir otro orden mundial. Pero para hacerlo de la mejor forma posible, debemos tener en cuenta las lecciones que nos deja, bajo la certeza de que el mundo que nos espera será muy distinto del que conocíamos. Vamos a construir de la mano de expertos un nuevo comienzo basado en valores firmes para contribuir a rediseñar el marco de esta nueva realidad. El futuro será lo que estemos preparando hoy. Únete, aprende y sé parte de la solución. Si cambia la célula, cambia el tejido. Si cambia el tejido, cambia el sistema. Si cada uno de nosotros cambia, todo a nuestro alrededor cambia. Muy buenas tardes. Primero que todo, bienvenidos a todas las personas que se conectan en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. Mi nombre es Claudia Bendaño, soy directora regional de Scandia y hoy tenemos una charla muy especial. Estamos en un nuevo mundo donde nuestras dinámicas de trabajo efectivamente han cambiado y desde Scandia hemos creado una serie de experiencias para que puedas vivir mejor desde casa, para que disfrutes en familia, para que salgas de la rutina, para que liberes el estrés del trabajo y sobre todo para que cuides de tu salud. En el día de hoy y sobre todo en este mes del amor y la amistad, damos inicio a nuestro cine Scandia. Nos hemos aliado con Cinema Paraíso y hoy tenemos este espacio dirigido a todos esos cinéfilos y no tan cinéfilos, por ejemplo como yo, amantes, pero hay algo que sí tenemos en común, que somos amantes del séptimo arte y sobre todo del cine independiente. Quiero dar la bienvenida a Federico Mejía Guinán. Federico es director de la casa de distribución independiente Babilla Cine. Es una empresa que se ha distribuido más de 70 películas en Colombia. Federico es asesor del Latin American Screen y es productor audiovisual y crítico de cine. Pues sin más preámbulo, Federico, te damos las gracias por estar aquí en Scandia, en nuestra casa. Estamos aquí con todas estas personas conectadas y sin más preámbulo, luces, cámara, acción, te dejo en compañía de este espectacular público que nos acompaña hoy. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a este evento que organiza Scandia. Y bueno, pues estoy muy contento de acompañarlos esta tarde en este preámbulo de las tres películas que han escogido para ver hoy, que son Un hombre llamado Ove, Asterix y la poción mágica o Tres viejos amigos, tres películas de nuestro catálogo que son muy interesantes y diversas y que de alguna manera pues le dan sentido a esta pequeña charla o introducción que vamos a tener el día de hoy, que gira alrededor del cine independiente, cómo entender lo que es y digamos cómo tener una aproximación a él. Pues para decirles a ustedes que el cine independiente es una parte del cine que todos conocemos, pero muy pocos entienden y no entienden a qué se refiere la palabra independiente, porque sí, es algo muy vasto que muchas veces deja como muchas dudas y muchos entredichos de cuál es la diferencia entre el cine comercial o el cine americano y lo que conocemos como cine independiente. Pero bueno, para mí y lo que queremos hacer hoy es un poco aclarar esta duda fundamental y que ustedes puedan disfrutar del cine independiente de una manera más clara
y sin ningún tipo de contravención o prejuicio. Así las cosas, pues digamos que no hay mucha diferencia en lo que es una película independiente de una película comercial, y eso para decir que todo esto viene desde comienzos de siglo, desde cuando se creó, cuando inició el cine, y cómo Tomás Alva Edison, este gran creador que quizá todos hemos oído hablar, o inventor, que entre otras cosas inventó la cinematografía o la luz o la corriente, inventó un poco la manera de distribuir películas de una manera sí, independiente, montando, digamos, el primer monopolio que existiría en el mundo alrededor de un negocio. Este señor, digamos, inventó la forma en los inicios de 1900 de comenzar a distribuir películas de una manera autónoma, y fue, digamos, el primero que dio sentido a esa independencia, pero al darle sentido a esa independencia se convirtió también en un gran monopolizador de las imágenes, lo que hizo que las primeras estrellas del cine, ya para entrados 1900, 1915, 1920, como por ejemplo Charles Chaplin o Pickford, o el mismísimo D.W. Griffith, el gran creador de la película Nacimiento de una Nación, decidieran separarse de ese monopolio y montar su propia forma de distribuir las películas, en lo que también se llamó una forma independiente de hacer cine. Estos señores lo que hicieron fue separarse del monopolio que tenía Thomas Alva Edison, y montar su propia empresa de distribución, que en la época, y aún hoy existe, que se llama United Artists, Artistas Unidos, y empezaron a distribuir sus películas a través de este sello, que por supuesto pues fueron muy exitosos, porque fueron todo ese cine mudo que aún hoy conocemos y que hace parte de nuestro imaginario colectivo. Estos señores lograron, durante ese gran periodo de tiempo que fue entre 1920 y 1945, 1950, cuando se empezó el cine, digamos, con audio y con conjugar el audio con la imagen, también lograr una gran producción de películas que hasta hoy en día son sobresalientes. A partir de ahí, el cine ya se encontraba completamente dividido entre estas películas de estudios que liberaba Tomás Alva Edison y las independientes, y se empezaron a producir películas un poco de corte más mediano, que no eran ya las grandes producciones del momento, sino películas que apelaban a otro tipo de historias o de sentimientos más hacia temas intimistas, si lo podemos llamar así, hacia el amor, hacia la tristeza, hacia causas sociales que empezaron a volverse fuertes en los años 50 y 60, y sobre todo en los años 70, con la gran influencia que tuvo la guerra de Vietnam, y sobre todo en el cine norteamericano. A partir de ese momento hay una nueva oleada de lo que se llama cine independiente, donde grandes representantes de él podrían ser, por ejemplo, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, que uno no creería que hicieran parte de esa ola, pero efectivamente la hacen y son sus grandes representantes, porque son quienes dieron origen el cine norteamericano a esa corriente que se alejaba un poco de las grandes películas de presupuestos como Ben-Hur o como Lo que el viento se llevó. Y ellos a su vez estaban muy influenciados por un nuevo grupo de grandes directores europeos, sobre todo en Francia, que se llamaron la nueva ola, como Jean-Luc Godard o el mismo Jacques Rivette, o en fin, un gran número de directores que son ese imaginario intelectual que movió, digamos, la cultura durante los fines de los años 60, 70, e incluso en los 80, cuando ya de nuevo empezaron a surgir cambios en las cinematografías alrededor del mundo. Así las cosas, pues ya llegamos a los años 80, donde el cine, digamos, es supremamente diverso, y donde existen, digamos, otras formas de comunicación, como es el VHS, no el VHS, sino el Betamax, donde, digamos, los cines tradicionales empiezan a verse un poco desplazados por los múltiples de los centros comerciales entre los años 80 y 90, y las videotiendas empiezan a tomar fuerza. Ahí, en ese momento, aparecen nuevas voces en el mundo,
y nuevas influencias que hacen que haya lo que llamaríamos una revolución completa en la forma de hacer cine, porque también se abarata un poco los costos, hay nuevas influencias creativas y aparecen nuevas tendencias, como podría ser a comienzos de los años 90, Quentin Tarantino, quien irrumpe de manera muy fuerte, sobre todo a finales de los años 80, comienzos de los 90, con películas como Reservoir Dogs, o incluso directores como Ferrara con Bad Lieutenant, o el Rey de Nueva York, y un poco la explosión que se ocurre es con la creación de una empresa que se llama Miramax, con un hombre que quizá ustedes han oído nombrar, que se llama Harvey Weinstein, que pues tuvo recientemente graves problemas por todo el tema del Me Too y de los acosos sexuales. Pero ese señor, digamos, en los años 90, crea ese sello que se llama Miramax y contribuye a forjar durante los últimos 30 años, digámoslo, la gran fortaleza del cine independiente, que son películas producidas en Estados Unidos y alrededor del mundo, con presupuestos relativamente bajos, pero que entran a romper definitivamente la escena mainstream, compitiendo muchas veces de hombro a hombro con películas blockbuster o muy taquilleras en los Estados Unidos. Digamos que la primera gran representante de esto es la película Pulp Fiction, que para el año 1994 gana la Palma de Oro en Cannes y se convierte, digamos, en un ícono del cine independiente, y pues logra alrededor del mundo convocar muchísimos fans que le dan, digamos, notoriedad y hacen que Quentin Tarantino se convierta en un director de culto. Hoy en día, Quentin Tarantino ha dirigido más de 8 o 9 películas, de las cuales muy pocas han fracasado y que aún mantienen, digamos, ese halo de fans que lo persiguen y que lo hacen, digamos, una de las primeras figuras del cine independiente. Asimismo pasó con otros muchos directores y con el sello Miramax, que durante la década de los 90 y comienzos de los 2000 lograron llegar a dominar, digamos, las taquillas en la parte independiente y ganar los mejores premios internacionales, no solamente la Palma de Oro en Cannes, sino también los premios Oscar, y pues para ello basta con hablar de Soderbergh o de nuevo Quentin Tarantino, o ya llegando a directores como Cuarón o como Iñárritu, que ganaron, digamos, muchísima notoriedad durante los años 2000 con sus películas, el primero con Amores Perros y el segundo con una película muy interesante que se llama Y tu mamá también, o que se llamó Y tu mamá también, que lanzó a la fama a Bernal incluso a Maribel Verdú, que para ese entonces aún era una actriz relativamente española, relativamente desconocida. Esto, digamos, hace una semblanza de lo que es el cine independiente hasta comienzos de los años 2000, por lo menos hasta el año 2010, donde, digamos, había, digamos, una gran fuerza en esos nuevos creadores que llegaron a dominar el escenario internacional. A partir del año 2010, digamos, comienza a haber cambios de nuevo en el mundo del cine, que, como ustedes se dan cuenta, pues no ha dejado de cambiar desde su creación a comienzos de siglo, y las nuevas tecnologías, digamos, dan un golpe fundamental en la forma de consumir y en la forma de producir el cine. Con esto me refiero a la llegada de plataformas digitales como Netflix o Amazon o Google, que empezaron a producir contenidos de una forma masiva en línea y permitiendo que las personas accedieran al contenido como nosotros hoy lo vamos a hacer con estas 3 películas que ustedes tienen la oportunidad de ver. Y eso hizo que llegaran otros nuevos directores y otras nuevas formas de consumir contenido audiovisual en las pantallas. Ya no solamente en la gran pantalla de cine, que es, digamos, el punto fundamental o el hito fundamental para cualquier director, sino que ahora, digamos, hubo una democratización y un entendimiento de la forma como las personas pueden consumir hoy ese contenido, haciendo que, de alguna manera,
se multiplicara la posibilidad de ver películas y hubiera una explosión de contenido en el mundo. Hoy, ustedes estarán de acuerdo conmigo, hay muchísimo contenido para ver, sobre todo en línea. Estos 6 meses de pandemia nos han demostrado eso. Digamos que en cualquier plataforma que ustedes accedan hoy en día pueden acceder a muchísimo contenido. Y digamos esto para explicarles que los grandes directores han empezado a tener, a perder relevancia, los nombres se han empezado a desdibujar y hoy hay más, digamos, títulos de películas o de series, que es, digamos, una nueva moda que ha entrado en el comercio, donde la gente ve esto, pero muchas veces desconociendo el nombre de las personas que están detrás de la cámara o que han de alguna manera diseñado sus productos. Y pues esa es, digamos, la circunstancia en la cual nos vemos hoy en día, dejando, digamos, poco espacio para que esos nuevos nombres se den a conocer. Entonces, digamos que hoy en día el cine independiente está en esa situación y ha llegado, digamos, a una coyuntura donde muchas veces las películas producidas de manera independiente van a empezar a verse en plataformas digitales o en cines como el nuestro, que es Cinema Paradiso, salas pequeñas que de alguna manera les permiten una mayor confrontación y les permiten protegerse más de los grandes estrenos norteamericanos que durante los últimos 10 años, digamos, han tomado las grandes pantallas hablo de blockbusters como los Furia de Titanes o como Harry Potter o como este tipo de películas en saga que llenan las grandes salas de los múltiples de los centros comerciales. Así las cosas, pues quiero hablarles de estas 3 películas que hemos escogido para ustedes, que son Un hombre llamado Ove, 3 viejos amigos y Asterix y la poción mágica. 3 películas muy diferentes, pero al mismo tiempo, digamos, unidas por un hilo muy delgado que nos permite hacer, digamos, una conexión en medio de esta época del amor y la amistad, porque digamos que el cine independiente siempre ha tratado el amor de una manera especial y digamos que siempre ha tenido una línea transversal en sus argumentos. Y eso es lo que tienen estas 3 películas. La primera, Un hombre llamado Ove, pues que es la historia de un hombre aparentemente amargado, que no quiere saber nada del mundo, que no le interesa para nada su comunidad o sus congéneres, y que gracias a una vuelta de tuerca y del destino se da cuenta de que la vida vale la pena y que hay cosas por las que es interesante vivir y disfrutar. Y esto, digamos, es una característica importante de este tipo de películas que mezclan, digamos, las temáticas sociales en boga en nuestra sociedad contemporánea para darle sentido a través de una historia. Aquí un poco es la historia de este hombre que en Suecia, digamos que en un invierno absolutamente deprimente o gris, encuentra sentido a través de estos inmigrantes o de este migrante que un poco ilumina sus días. Contraponiéndonos a esto, pasamos a 3 viejos amigos, una película francesa de hace 2 años aproximadamente, donde un grupo de amigos en el final de sus vidas, en la tercera edad, se reencuentran y se dan cuenta un poco de lo mismo, que incluso que al final de la vida, cuando todo parece opaco y ya las cosas no tienen tampoco mucho sentido, encuentran una nueva causa para vivir, a través de la nieta de uno de ellos y de un antiguo amor que había olvidado el personaje principal de la historia, y tratan de entender por qué fracasó ese amor y a través de ese hilo conductor, pues nos llevamos durante 1 hora y media pues situaciones muy cómicas que nos hacen un poco recuperar el sentido de la vida. Esta además es interesante porque es una película basada
en una bande dessinée, en una tira cómica muy popular en Francia. Y es interesante cómo los productores de esta película retoman las características de cada personaje y los vuelven realidad a través de una ficción con personajes reales, con muchísimo éxito. Entonces ya tenemos dos películas donde el amor, digamos, está unido por esa línea invisible que es las circunstancias de cada uno, las circunstancias sociales. Y una última película que es familiar, diría yo, que es Asterix y la poción mágica, de nuevo basada en una tira cómica francesa muy querida alrededor del mundo, como son Asterix y Obelix, dos personajes entrañables, basados pues en los romanos y en los Gaulois a comienzos de la época cristiana o antes de la época cristiana, que tratan de sobrevivir, digamos, a todas las batallas y a todas las circunstancias difíciles de estos tiempos. Pero acá, digamos, de nuevo, el tema del amor y el humor es abordado, digamos, de una forma brillante en una película de hace también 2 años, donde pues la familia puede, digamos, entrar a entender la historia a través de la relación de amor de estos personajes y de estas circunstancias cómicas. Yo creo que aquí, pues, en estos minutos, pues, les he explicado de una manera general un poco el tema del cine independiente y cómo se puede abordar de manera sencilla, simple, sin pensar que es algo complicado. Por el contrario, se trata de películas muy cercanas al público, pero que están alejadas de todos sus matices que a veces le da el cine norteamericano o el cine de estudio, con circunstancias que muchas veces no son creíbles. Aquí, digamos, lo que importa es un poco la realidad y cómo esa realidad la vemos involucrada con las circunstancias de estos protagonistas, que la mayor parte de las veces son más cercanos a nosotros. Entonces, pues les agradezco muchísimo por esta oportunidad de hablar con ustedes, de presentarles estas películas. Ojalá tengamos otros momentos para seguir compartiendo y de alguna manera profundizar más en este tema del cine y del cine independiente. Y pues los dejo ahora con una ronda de preguntas si están interesados, donde podremos un poco ampliar lo que a ustedes les parezca bien antes de pasar a visualizar las películas. Listo, Federico. Aquí tenemos 2 preguntas en chat. Te preguntan, Federico, de esta selección de preguntas de películas, ¿cuál es tu favorita? ¿Y cuál sería esa imperdible para ti si tuvieras que elegir? Bueno, a mí la que más me gusta es la de Un hombre llamado Ove, porque si bien las 3 me parecen muy interesantes, pero esta me gusta muchísimo, digamos, por la caracterización del personaje y por la forma como se integra en nuestra actualidad. Pues un hombre viejo, aburrido, digamos, entre comillas, que, digamos, reencuentra el sentido de la vida a través de esas mismas circunstancias cotidianas, pues a mí me parece supremamente interesante, sobre todo debido a la realidad en que vivimos y cómo muchas veces, digamos, no le encontramos sentido a las cosas, y aquí vemos cómo una persona puede encontrar de nuevo el sentido de la vida. Súper. Me hacen también una pregunta, según tu criterio, ¿cuál es la meca del cine independiente? Bueno, digamos que no hay una meca del cine independiente, hay muchos lugares donde se produce independiente, pero digamos que hoy en día Europa es, digamos, el continente donde más cine independiente se produce, sin olvidar evidentemente Estados Unidos. Pero digamos las películas más interesantes de los últimos 10 o 15 años se han producido en Europa, donde hay joyas del cine como por ejemplo La vida de nosotros, o como por ejemplo Lucía y el sexo, o como Amélie, quizá películas que todos recordamos y que son, digamos, de producción europea, ¿no? Ok, nos hacen otras preguntas.
bueno, en estos momentos de coyuntura que estamos viviendo, ¿cómo han manejado las salas independientes todo este reto del distanciamiento social? Bueno, digamos, si bien eso ha sido una circunstancia complicada para todos y sobre todo para el cine en general, lo que hemos tratado de hacer las salas independientes es tratar de mantenernos en contacto con nuestro público, no perderlo de vista y proponer formas de acercamiento como este de las plataformas digitales, ofrecer nuestro contenido a través de estas plataformas y tratar de mantenerlos informados y con contenido curado y bien seleccionado, mantener este gusto que tiene nuestro público por el cine. Total. Aquí hay una pregunta relacionada con las tres películas que dentro de poco vamos a empezar a disfrutar. ¿Nos puedes contar el país de origen de estas tres películas? Sí, claro. La primera película, Un hombre llamado Ove, es una película sueca, producida en el año 2016. Estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. La segunda, Tres viejos amigos, que el título original es Les Vieux Fourneaux, es una película del año 2017, como les contaba, está basada en una tira cómica o en una banda de cine francesa, y es una película familiar, de corte muy familiar, donde el humor, digamos, es la forma como se construye, es la forma desde donde se construye la historia y se solucionan los conflictos. Y por último está la película Asterix y la poción mágica, también es una película francesa, también familiar, que pertenece a la saga de Asterix y Obelix, la famosa tira cómica de origen francés, pues que cuenta una nueva historia de estos viejos amigos que son Asterix y Obelix. Ok, te cuento que tienes una fanaticada acá, tenemos bastantes preguntas. Nos preguntan también, ¿cuál es el panorama del cine independiente en Colombia? Bueno, el cine en Colombia todo es independiente. Digamos que en los últimos años hemos tenido una gran evolución de nuestro cine gracias a la ley de cine, donde pues hemos logrado desarrollar una fuerza, digamos, de producción que está en desarrollo y que viene con fuerza, donde pues ha habido, digamos, el surgimiento de talentos y donde hemos demostrado que somos un país que tiene muchas historias por contar y muchos talentos, digamos, para descubrir. Desafortunadamente, pues esta situación que todos conocemos pone un poco de freno a la posibilidad de producir, porque pues vamos a tener menos dinero para invertir en estas historias y en estos nuevos talentos, pero pienso que para los años venideros, después del 2022, habrá un nuevo surgimiento y seguramente seguiremos con fuerza descubriendo nuevas historias y nuevos protagonistas de estas historias. Aquí hay una persona apasionada por el cine francés que nos pregunta, ¿el cine francés siempre es tan profundo y existencialista? No, no necesariamente. El cine francés, como todos los cines, digamos, ha sabido diversificarse y existe una gran industria cinematográfica en Francia que se debate entre las películas existencialistas o, digamos, intimistas, también con un cine muy comercial. Prueba de ello es esta película Tres viejos amigos, que es una película de un corte muy, muy comercial y muy accesible al público, donde ustedes se podrán dar cuenta de que pues, el cine francés también es comedia. Ok, hay una pregunta que combina todo este tema de cine comercial versus cine independiente y nos preguntan, ¿pueden las películas de alto presupuesto, como todo este tema de Marvel, de DC, Comics, afectar el cine independiente? No quiere decir que el cine independiente no sea cine comercial, por el contrario, el cine independiente puede ser muy comercial en casos como los que les he dado el ejemplo, como puede ser Amélie o como incluso todas las películas que quedan nominadas para los Óscares. El cine independiente tiene que ver como lo planteé durante la conversación, con el hecho de que no es producido por los estudios, está producido por fuera de los estudios y por eso no hace parte de esas maquinarias como DC Comics o como Marvel. Entonces, digamos que no es que no sea comercial. Ahora, también es cierto que el cine independiente se produce con menos presupuesto y eso hace que pues, sus taquillas no sean tan importantes como las que puede generar una franquicia como DC o como Marvel. Pero pues son cosas que son dos comparaciones que no tienen nada que ver. Todo aquel que hace cine, ya sea dentro de un estudio o dentro del cine independiente, pues su objetivo de alguna manera es ser, digamos,
comercialmente rentable. Aquí nos hacen una pregunta de qué película de cine independiente, precisamente hablando de este tema, nos puedes recomendar en Colombia o Latinoamérica. ¿Una película reciente? Reciente, sí, reciente, o algo que de pronto tú consideres que es algo wow, que de pronto podamos acompañar estas tres películas y todos estos momentos que estamos realmente aquí en casa y aprovechar algo diferente de lo que estamos viendo en las plataformas normales que vemos. Bueno, hay películas independientes recientes que son muy interesantes que pasaron por nuestra sala. Está, por ejemplo, las películas de Corea como De tal padre, tal hijo, o Nuestra pequeña hermana. Corea es un director japonés muy, muy interesante que es muy poco conocido en nuestro país y que, al cual vale la pena acercarse. Pueden encontrarlo en nuestra plataforma de Cinema Paraíso On Demand. También pueden encontrar todas las películas, las primeras películas del director de Parásitos, que también fueron exhibidas en nuestra sala, como por ejemplo The Host o como la película Mother. También hay películas de directores coreanos, como Kim Ki-duk, una película muy, muy interesante que se llama Primavera, Verano, Invierno, Otoño, que habla justamente sobre las estaciones de la vida y que se acerca, digamos, a esa forma como el hombre puede, digamos, crecer y decrecer y de alguna manera llegar a un punto de inflexión en su vida. En fin, creo que hay muchísimas oportunidades. Yo los invito a que visiten nuestra página en cinemaparaísoondemand.com. Ahí pueden encontrar muchísimas alternativas de cine independiente bien curado, muy interesante y que difícilmente van a encontrar en plataformas mainstream como Netflix o como Amazon, donde la mayoría de las veces pues hay películas, digamos, de corte comercial y donde a veces es difícil encontrar recomendaciones como las que ustedes me están pidiendo. Súper. Casualmente hay una pregunta, pero creo que relacionada con las plataformas que nos podías recomendar, pero creo que lo que acabas de comentar responde mucho a la pregunta. Acá hay un par de preguntas más que dicen, ¿qué determina que una película sea de cine independiente realmente? Y acompañada de esa pregunta viene, ¿las grandes productoras no pueden hacer cine independiente? A ver, como de nuevo la determinación de que una película sea considerada independiente lo hace de dónde viene su presupuesto y qué la origina. Entonces, si no hace parte de un estudio como Disney o como UIP o como Paramount, pues es una película que está al margen de los estudios y por lo tanto es independiente. Eso es lo que hace que se considere independiente. El dinero hace parte de una inversión privada que no hace parte de los estudios. Ahora, una película independiente bien puede ser adquirida por un estudio y ser distribuida por un estudio. Entonces, pues, digamos que lo uno no elimina lo otro. Pero digamos que cualquier persona que esté interesada en el cine puede producir una película y ya al producirla estaría produciéndola en el marco de la independencia. Lo que hace que no sea independiente es cuando un estudio americano la incorpora dentro de su catálogo o invierte dinero para que esa película se lleve a cabo. Ok, ahorita nos hablabas de Tarantino. Sí. Alguien pregunta, aparte de Tarantino, ¿qué otro director nos recomiendas? Pues hay muchísimos directores, tanto americanos como latinos o como europeos. En Latinoamérica existen pues directores maravillosos como Cuarón o como Iñárritu. En Europa existen directores como François Ozon, o en España en su momento estuvo el director de Los Otros, ¿no? Amenábar, que se me escapaba el nombre en este momento. Y hay nuevos directores como Bong Joon-ho, que es el director de Parásito, que pues es el director, digamos, de moda, que ahora ya seguramente será cooptado por los estudios después de haber tenido muchísimo éxito dentro de la independencia. Y hay muchos directores europeos, africanos, que están, digamos, produciendo constantemente y que hacen que pues, este mundo sea, digamos, ilimitado. Un ejemplo de un gran director que comenzó en la independencia y que hoy hace parte, digamos, de los estudios es Denis Villeneuve, que empezó haciendo películas muy pequeñas en Canadá y pues hoy en día pues trabaja para los estudios haciendo películas como la última Blade Runner, y ya pues solamente trabaja para los estudios.
Incluso Christopher Nolan, que pues acaba de producir Tenet, empezó haciendo películas como Memento, que en su momento pues fue una película de cine independiente. Esa me la vi, muy buena. Nos hacen una pregunta acá con relación, ¿qué crees que nos hace falta a los colombianos para que valoremos el cine independiente, educación o mayor visibilidad de estas en medios o redes? Yo creo que es una suma de todas las cosas. Creo que falta, digamos, primero que todo, visibilidad. Segundo, digamos, se necesita un poco de educación para poder, digamos, acostumbrarse a este tipo de, mm, de historias o este tipo de argumentos, pues que no son, digamos, que no tienen la linealidad o digamos, la forma básica de una estructura de cine americano, y pues para ello se necesita, digamos, sí, un acompañamiento y un cierto nivel educativo que le permita a las personas digerir estos contenidos. A partir de ahí, pues también se necesita acompañamiento de los medios y que la gente se le quite el miedo a disfrutar de este tipo de historias y sobre todo que dejen de pensar que el cine independiente pues solo son películas existencialistas o películas tristes o películas difíciles de ver. No, en el cine independiente hay de todo, desde comedias hasta películas de acción, pero lo que las hace distintas es que no son, digamos, complacientes en sus argumentos y no tienen estructuras tan simples como el bueno, el malo y el feo, el principio, el medio y el final, donde al final todos sabemos que los buenos ganan. Aquí, digamos, a veces los malos también ganan, o a veces las historias tristes no tienen final feliz. Esa es la diferencia, y por eso les decía yo que muchas veces el cine independiente se acerca más a la realidad de las personas y carece de esa complacencia que muchas veces tiene el cine de Hollywood. Ok, surge una duda y tú nos dirás si es lo mismo o si realmente hay una diferencia entre cinearte y el cine independiente. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que el cinearte es una palabra que no sé de dónde se inventaron acá en Colombia o digamos es una mala traducción de de lo que en Francia son las salas de arte y ensayo y digamos y se ha generalizado esa expresión de cinearte. En general el cine es arte, como podría ser la obra de un artista. De un artista me refiero a un pintor. Todas las producciones son artísticas y tienen una valoración diferente en el mercado, pero digamos que digamos es si me perdona la expresión, una perversión el tema del cinearte. No, el cine, digamos el cine es cine y digamos que hay unas películas que son de autor, eso sí es reconocible y al ser de autor, digamos, tienen un sello inconfundible y un carácter fácil de definir, pero porque representan el carácter de ese autor, como puede ser Quentin Tarantino, como puede ser Martin Scorsese, o como puede ser otros muchos directores donde cuando uno ve sus películas puede ver su firma. Pero digamos el cine en general cuando es cine es arte. Diferente es cuando hablamos de producciones que están hechas simplemente para rellenar franjas de programación o cuando se hacen películas para la televisión. Eso es otro tema que es un poco lo que hoy en día podría pasar con las plataformas donde se produce muchísimo contenido, pero el objetivo, digamos, no es representar una idea, sino, digamos, generar entretenimiento. Esa es, digamos, la diferencia que yo le daría. Pero la palabra cinearte, a mí personalmente, pues no me gusta. Y muchísimas gracias por la aclaración, porque también de pronto estaba un poco confundida, pero yo creo que ahora quedamos como muy claros sobre el tema y esa gran diferencia y cuál es el real concepto. Hay una pregunta que nos hablan sobre la opinión que tienes películas como el Coco, El Paseo, en fin, y que usualmente tienen más visibilidad que otras películas como Viajes del Viento, Pájaros de Verano, en fin. No, digamos que cuando uno trabaja en una industria, ya sea en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Francia o en España, hay que entender que una industria tiene que producir contenido pues para todos los gustos. Y dentro de eso pues hay que aceptar que las películas comerciales son, digamos, las comedias que tienen un acceso más fácil al público en general. Al público en general, pues voy al público digamos, básico, que no necesita, digamos, como lo hablamos ahora, un nivel de educación
ligeramente más alto para digerir o aceptar otro tipo de películas. Entonces, pues, cuando hablamos de estas películas que son muy comerciales, pues hay que simplemente entender que hacen parte de la industria, que son válidas y que son bienvenidas porque generan digamos, industria. Y así es como se les debe ver. Yo no digamos, entro a criticar si son buenas o son malas, pues porque eso, digamos, esa no es mi labor y es la labor de otras personas que deben juzgarlas. Pero me parece muy interesante que existan porque hacen que se mueva la industria, que genere una economía positiva y que se puedan hacer otras películas como Pájaros de Verano o como Los Viajes del Viento, que son también muy necesarias. Si no existieran estas películas comerciales, difícilmente se podrían producir esas otras películas más especiales o digamos de autor, como les decía ahora, y que son muy valiosas. Entonces convengamos en que tienen que existir todos los tipos de cine, tanto el muy comercial como el menos comercial, para que esta industria o este ecosistema funcione. Ok, muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas. La última es, si es posible, ya te digo, hay un cine que se desarrolla en la India que casi no llega acá a nuestra audiencia. ¿En ese cine es también independiente? ¿Y cuál película de India nos puedes recomendar? Digamos que Bollywood es una industria en sí tan grande como Hollywood. Lo que pasa es que el contenido de Bollywood está producido pues para su territorio y para su cultura. Recordemos que la India pues es un país muy, muy grande, densamente poblado, con muchísimos espectadores que están acostumbrados a este tipo de cine. Entonces, pues, son dos cosas distintas, hacen parte de la cultura, pero está en una industria muy grande, eh, que es, digamos, muy influyente en la India y en África, porque la Bollywood, digamos, expande su influencia a África, a todos los países que son, digamos, afines a su cultura. Ahora, ¿qué películas les puedo recomendar? En este momento, me perdonan, no tengo los nombres claros, porque además son nombres en indio, pero hay muchísimas películas que ustedes pueden encontrar googleándolo fácilmente y que son de fácil acceso. Ahora es difícil encontrar películas indias subtituladas en español o dobladas en español, pero también hay cosas muy interesantes. Nosotros dentro de Cinema Paraíso On Demand tenemos varias que, digamos, no representan, digamos, lo que es el cine de Bollywood, que muchas veces es un cine muy expresionista, lleno de bailes y muy cercano a la telenovela, pero tenemos varias películas más cercanas a un poco a ese cine independiente del que les he hablado, y quizás sería cine independiente dentro de Bollywood. Dos ejemplos serían una que se llama Lunchbox, que habla un poco de una historia de amor de entre dos personas que no se conocen y terminan, digamos, uniendo sus vidas a través de una caja de comida. Se las recomiendo ampliamente, es muy interesante, muy cercana, digamos, a las historias de Gabriel García Márquez. Es curioso, digamos, que una película india, digamos, tenga tantas similitudes con la literatura de García Márquez. Ya hay otra película también muy interesante también en la plataforma que se llama Corazones Encontrados. Luego los invito a ver estas películas en nuestra plataforma y ahí podrán acercarse muchísimo a la cultura india. Ok, para finalizar, nos hacen la pregunta, ¿cómo nos podemos suscribir a Cinema Paraíso? ¿Cómo funcionaría la plataforma como tal? Pues la plataforma está abierta a partir de hoy a las 6 de la tarde. Pueden acceder a ella a cinemaparaísoondemand.com y ahí pueden encontrar en estos momentos un catálogo de más de 60 películas que está disponible tanto de forma compra directa en sistema VOD o también a través de una suscripción donde por un valor muy económico pueden suscribirse de manera mensual o anual y acceder a todo el catálogo, el cual tiene películas de estrenos todos los meses, eventos, documentales, películas colombianas, en fin, todos los meses habrá nuevos estrenos y pueden disfrutar de un catálogo muy interesante, curado, recomendado por nosotros de manera puntual todas las semanas y de manera a través de esta suscripción, que en su momento también, digamos,
estará, cuando podamos abrir la sala de forma física, pues también les podrá acceder a la sala con precios muy interesantes. Ok, listo. Acá, denme un segundo. Ya estoy revisando si hay más preguntas. Federico, ¿te gustaría agregar algo más? No, pues la verdad estoy muy contento de haber participado pues hoy en esta reunión. Me parece como una iniciativa muy divertida, que ojalá se pueda repetir cada vez con temas más puntuales y donde las personas que nos acompañan, digamos, puedan ir creciendo y aumentando sus conocimientos en torno al cine en general, no solamente en torno al cine independiente, y que, digamos, lo que yo sé de esta industria y de este tema, pues les pueda servir y de alguna forma los enriquezca. Federico, te cuento que no te puedo dejar ir porque me acaban de hacer una pregunta de última hora y son varias personas repetidas que me la están haciendo. Y me dice, ¿puedes hablarnos del cine independiente hecho por mujeres? Es decir, mujeres productoras de cine. También hay cine producido por mujeres y dirigido por mujeres, muy interesante. Lo que pasa es que, como siempre, digamos, hay pues esa tendencia que es triste y que no sé por qué, pues le da mucha más relevancia a los hombres, pero hay muchas mujeres en el cine independiente. Nosotros hemos distribuido muchísimas. En estos momentos se me viene a la memoria la directora Mag Malbaf, de la cual es una directora iraní, de la cual trajimos hace años películas como El Tablero Negro, una película muy linda sobre, digamos, la discriminación justamente en países como Irán. Trajimos películas como Kandahar, donde se denunciaba el uso de la burka y el maltrato a las mujeres. Se me vienen a la cabeza películas como La Flor del Desierto, que hablaba sobre el tema de la ¿cómo se llama esto? Acabo de olvidar la palabra. Se me olvida la palabra exacta, pero es el tema que a las mujeres les cortan el clítoris en África y eso les genera traumas infinitos y pues que es además de una situación cruel, pues causa de muchísimos conflictos. Son películas, digamos, muy interesantes, dirigidas por mujeres y producidas por mujeres, que han pasado por nuestra cartelera y que aún hoy pueden ustedes disfrutar incluso en nuestra plataforma. Pero sí, creo que es un punto válido a discutir y que valdría la pena profundizar en una próxima oportunidad. Claro que sí. Aquí en chat dice ablación, creo que es la palabra. Ablación. Gracias, había olvidado esa palabra. Ablación. Todas contestaron. No, pues Federico, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por tenernos acá, por haber deleitado a todas estas personas que se conectaron en la tarde de hoy con toda tu experiencia y tu conocimiento en este tema de cine. Les damos las gracias a también todas las personas que se conectaron en nuestra casa y les queremos informar que dentro de una hora aproximadamente van a estar recibiendo en los correos que se registraron el link para poder disfrutar de las 3 películas que nos comentó Federico en la tarde de hoy. Pues nada, la idea es que disfrutemos esta semana de amor y amistad con todos nuestros seres queridos, con nuestros hijos, nuestros familiares y que pasemos un excelente fin de semana. Recuerden que estar en casa es estar bien y muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias. Gracias.